Amados, reciban ustedes un afectuoso saludo en este maravilloso día en que el Señor nos permite una vez más acercarnos a su precioso misterio, revelado para nosotros a través de su hermosa palabra. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado Somos de un solo Cristo. Y quiero invitarles para que hagamos una oración a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el privilegio de haberte conocido, de haber, Señor, recibido de ti vida, y no cualquier clase de vida, sino vida en abundancia. Gracias por habernos hecho nacer de nuevo y hacer de cada uno de nosotros tu nueva creación. Nos acercamos, amado Espíritu Santo, para que tú nos guíes, nos enseñes y nos instruyas en esta hermosa hora, dándonos revelación y sabiduría para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Por supuesto, amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados hermanos, el tema de hoy lo he llamado Somos de un solo Cristo. Y todos ustedes saben que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la Biblia nos habla del Cristo en tres aspectos importantes que son: número uno, el profetizado; número dos, el Cristo histórico; y número 3, el Cristo resucitado. Dice Mateo capítulo 1, el versículo 16, lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y en el versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que, mirando estos tres aspectos que nos presenta la palabra en cuanto a Cristo, en Isaías capítulo 9, el versículo 6, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Isaías 9, verso 6. Dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En este texto maravilloso, entonces, se nos habla del Cristo profetizado, donde de manera maravillosa la Escritura dice que Él es llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Pero ahora, en Mateo capítulo 1, versículo 16, el versículo 23 nos dice la Escritura: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Pero como ya leímos en el 16, dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual
nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí entonces se nos habla del Cristo histórico, donde su nombre es llamado Cristo y Emmanuel. Pero más adelante, en 2 de Corintios capítulo 15, el versículo 45, el apóstol Pablo también nos dice lo siguiente. 2 de Corintios 15, verso 55. Es 1 de Corintios 15, verso 45, dice la palabra del Señor. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que obviamente es Cristo, espíritu vivificante. Así que el Cristo resucitado incluye al Cristo profetizado en Isaías, al Cristo histórico de Mateo, y contiene todos los atributos y nombres que tuvimos la oportunidad de leer, con los cuales Él es llamado. Y la resurrección es entonces la consumación de lo profetizado y de lo histórico de Cristo. Yo sé que me van a comprender a medida que avancemos. Aquí es interesante, amados, que entendamos que de la palabra Cristo se deriva la palabra cristiano. Y en Hechos, capítulo 11, el versículo 26, nos dice la palabra del Señor. Hechos 11, verso 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Noten qué importante e interesante es esto. En Antioquía, después de que Cristo resucitó, por primera vez se le llama a los discípulos cristianos. Y esto nos revela entonces uno de los misterios bíblicos que tú y yo tenemos que tener muy claro, y es que una cosa es Jesús antes de la cruz y otra Jesús después de la cruz. Antes de la cruz no había iglesia, tú y yo lo sabemos, pero sí habían 12 apóstoles, al igual que un grupo de discípulos que seguían a Jesús, pero bajo la ley. Y aquí es sumamente importante comprender que antes de la cruz a ningún discípulo o a ninguno de los apóstoles se le llamó cristiano. La iglesia y el título de cristiano se vino entonces a dar únicamente después de la cruz. ¿Y qué hay después de la cruz? Obviamente hay resurrección. Después de la cruz hay una nueva creación. Y hay un reinado para ti y para mí, que es un reinado de vida, paz, gozo y libertad, en el cual tú y yo hemos sido llamados por el Señor. Fue después de la cruz que el Espíritu Santo vino sobre los 120 discípulos de Pentecostés en el aposento alto, y tú y yo sabemos que allí nació la iglesia. Antes de la cruz, Jesús entonces, en los días de su carne, estaba cumpliendo con la ley. Su propósito primordial fue ese. Mateo capítulo 5, el versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso es que antes de la cruz, Cristo no podía hacer nada ni por ti, ni por mí, ni por nadie en cuanto a la salvación. Porque el poder para salvarnos
necesitaba que primero Él cumpliera con toda la ley de Moisés y muriera para nuestra redención, a fin de, como dice la Escritura, poder librarnos de la maldición de la ley. A medida que avancemos me van a entender. Romanos capítulo 15, el versículo 8, nos dice la hermosa palabra de Dios. 15, 8. Dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Es por eso que tú lees, por ejemplo, en Lucas 2:21, que nos dice que a los 8 días de nacido, Cristo fue circuncidado. También nos dice la Escritura que 40 días después de su nacimiento fue presentado en el templo como el Mesías. Y 30 años después fue bautizado en agua, mostrándonos a Jesús en la carne y enseñándonos que en ese periodo Él vigiló, ayunó y reprendió al diablo, y todo eso lo hizo en los días de su carne. Indudablemente, amados, todo esto fue hecho por Jesús bajo el cumplimiento de la ley, bajo la ley del antiguo pacto. Pero una vez cumplida, en Juan 19:30, nos dice la Escritura que al momento de morir, Él dijo: todo está consumado. Con esta expresión lo que dijo fue: ya no hay más nada que hacer, ni más cosas que cumplir, porque Romanos capítulo 10, el versículo 4, también nos deja claro una verdad maravillosa. Dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así Cristo, entonces, amados, es el fin de las obras de la ley. Eso nos hace libres de las vigilias, de los días de reposo, de toda esa doctrina de bautismos que hubo bajo el antiguo pacto, de ayunos, de liberaciones. Nos hace libres de la Pascua, nos hace libres de la imposición de manos, de aceite y de incienso. Cosas todas que fueron prácticas que Cristo cumplió bajo la ley de Moisés. Sin lugar a dudas podemos decir que Cristo es el fin de Abraham, de Moisés y de David. Es el fin del judaísmo. Es el fin de las sombras de la ley y es el fin de las religiones, de los fariseos, de los saduceos, de los ebionitas y elquesaitas que existieron en la época de Cristo. Es decir, tiene que quedarnos suficientemente claro a ti y a mí, y lo repito, que Cristo cumplió con toda la ley y puso fin a las obras de la ley. Pablo dice en Romanos capítulo 7, el versículo 4, lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que tú y yo, entonces, mi amado, mi amada, somos cristianos de un solo Cristo. No somos del otro, ni del profetizado, ni de Jesús, en cumplimiento de esa palabra histórica cuando vino en la carne, sino que tú y yo le pertenecemos al Cristo que resucitó de los muertos,
Y es claro entender que tú solo podrás llevar fruto para Dios con el Cristo resucitado en ti. No hay ningún fruto para Dios con las prácticas de las obras de la ley o con Jesús de Nazaret bajo la ley, ni con la gente en el judaísmo. Por eso es muy triste ver lo que vemos hoy en día, que vemos una iglesia judaizante y judaizada. Una iglesia que ha convertido el culto y la adoración a Dios en actividades externas, mezcladas muchas veces con cosas judaicas, con cosas arcaicas, a las cuales Cristo con su muerte puso fin en la cruz. Así, amados, la ley y el judaísmo es un periódico de ayer. En el judaísmo y en la ley no hay buenas nuevas, no hay evangelio, no hay vida. Nada de eso está vigente luego de la muerte de Cristo en la cruz. Esas son las cosas viejas que nos dice la Escritura que pasaron. El Cristo de la iglesia del nuevo pacto es el Cristo resucitado, ascendido y glorificado. Y ese Cristo resucitado ya no es judío, sino que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y justamente, amados, ese fue el Cristo que Dios se le reveló en sus días al apóstol Pablo. Así dice Gálatas capítulo 1, versículo 1, que yo te invito para que juntos leamos atentamente. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice la hermosa palabra del Señor y leemos: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Si usted mira bien, Pablo no fue apóstol de Jesús de Nazaret, sino de Jesucristo, del resucitado de los muertos. Y en 2 de Corintios 5:16, entonces también el apóstol Pablo dice lo siguiente, 5:16: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El Cristo de la carne fue Jesús, pero el Cristo del Espíritu es Jesucristo, el resucitado. Es el Espíritu vivificante de 1 de Corintios 15:45 que ustedes ven ahí en la parte inferior. Es de ese Cristo que tú y yo somos. Ese es el Cristo que habita por la fe en ti y en mí. Ese es el Cristo que me permite afirmarles en esta hora que somos cristianos de un solo Cristo. No somos cristianos del histórico, tampoco del profetizado, sino del resucitado. Recordemos, amados, que Jesús es el nombre que le fue dado en la encarnación. Lucas 1:31 dice la palabra del Señor de una manera clara y sencilla. Lucas 1, versículo 31. Dice la palabra de Dios: y ahora concebirás en tu vientre, hablándole a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Pero Cristo, amados, es el nombre que se le da luego de su resurrección. En Hechos capítulo 2, versículo 36, donde podemos leer de la siguiente manera. Dice la palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor
y Cristo. Jesús nos señala su experiencia en la tierra como el Hijo del Hombre, pero Cristo señala su experiencia en la tumba y luego de la tumba como el Hijo de Dios. Y entonces surge una pregunta: ¿qué somos nosotros? La respuesta es clara y es sencilla. Somos cristianos de un solo Cristo. Somos hombres y mujeres de Cristo. No somos cristianos de Jesús de Nazaret porque no estamos unidos con Él salvando a nadie. No somos judeocristianos porque somos cristianos del otro, de Cristo, del que resucitó de los muertos. Y esto es algo verdaderamente interesante en cuanto al misterio de Dios en Cristo. Porque hay entonces tres cosas de las cuales tú y yo somos llamados por el Espíritu Santo hoy a cuidarnos. Número 1, de los que pervierten la gracia. Número 2, de los que judaizan. Y número 3, de los que te fascinan con obras. Leamos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9. Gálatas 1, versículo 6 al 9. Dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo primero que tú encuentras allí, hay un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y el verso 9 culmina diciendo: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y sabemos que esa expresión anatema significa maldito. Note, amados, que hay entonces predicadores que te perturban y que pervierten el evangelio de Cristo. Y lo hacen cuando te predican evangelio diferente al que tú y yo hemos recibido a través del apóstol Pablo, que es el evangelio de la gracia. El que no predica el evangelio de la gracia es un anatema, es decir, es un maldito. Cuídate entonces, por favor, de esos pervertidos y de esos anatemas. Aquí en Gálatas 2:14 el apóstol Pablo dice, refiriéndose a Pedro: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué cosa bien tremenda. Qué importante es darnos cuenta, amados, de que tenemos que cuidarnos de los fascinadores de este último tiempo. Que nadie te fascine con ley o con obras o con otro Jesús o con otro evangelio o con otro espíritu. Y que no lo hagan porque tú y yo sencillamente somos del resucitado. ¿Y qué debemos de hacer los que somos del resucitado? Colosenses capítulo 3, el versículo 1 nos ofrece la respuesta. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también
seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Observe, amado, que somos cristianos de una sola posición, de una sola vida, de un solo destino y de una sola gloria. Tú y yo tenemos la posición de resucitados. Tú y yo tenemos la vida de Cristo. Nuestro destino está arriba y no en las cosas de la tierra, y tu gloria es la manifestación del Cristo que habita en ti y en mí y que se manifiesta hacia un mundo pecador. El que es del resucitado fija entonces su mente y está ocupado en las cosas de arriba, es decir, en las cosas del Espíritu. Así que, amados, que nuestra vida espiritual está escondida con Cristo en los cielos. Nosotros fuimos resucitados para el cielo, para las cosas celestiales y espirituales y gloriosas. Y es por eso que debemos procurar a Cristo y vivir Cristo, porque sencillamente tú y yo somos cristianos de un solo Cristo, del Cristo resucitado que habita en ti y en mí para bendición y para gloria de nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te doy por tu palabra. Gracias por este privilegio maravilloso de entender lo que somos en ti. Gracias porque por ti hemos sido liberados por completo de la ley con todas sus obras y con todo lo que pertenecía al antiguo pacto, y nos has hecho tu nueva creación. Gracias porque en ti somos libres, completamente libres, pues tu obra en la cruz fue perfecta y completa, y con tu consumado es, llegó al final todo lo que fue el antiguo pacto y todo lo que tuvo que ver con la carne. Hoy mi hermano y yo somos hombres y mujeres del Espíritu, hombres y mujeres de arriba y no de la tierra, que hemos puesto nuestra mirada en lo invisible del Dios que se hace visible a nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio de la gracia. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermosos, gracias por su atención una vez más. Yo les invito para que compartan todos estos videos con sus hermanos y amigos y vayamos creciendo. Ya pasamos de 4,800 suscriptores y vamos sumando, gracias a nuestro amado Dios. Gracias a ti porque has estado pendiente de darle like a cada uno de nuestros videos. Cuando tú le das el like y activas la campanita en YouTube, nos estás permitiendo llegar a muchas más personas alrededor de la tierra. No te olvides de nuestro WhatsApp, que coloco aquí en la parte inferior, donde tú tienes la oportunidad de hacer preguntas y yo tengo también el privilegio de responderte y de compartirte materiales, y a través de ese WhatsApp eres el primero en enterarte de los videos que el Señor nos permite ir subiendo para la gloria suya y para bendición nuestra. Muchas gracias, amados, por su atención. Hasta la próxima y felicidades.